Bienvenidos a Mi Asesor Está Ocupado, el podcast creado para todas las personas que desean convertirse en investigadores científicos. Mi nombre es Erika Cedillo, trabajo en la Universidad de Módena y Reggio Emilia y creé este podcast para ayudarte a resolver todas las dudas prácticas que te pueden surgir mientras te formas como futuro investigador. ¿Qué dices? ¿Te interesa? Cuando estaba en sexto semestre de carrera, llevaba una asignatura que se llamaba electroquímica. Mi licenciatura era en química industrial y, aunque amaba la química y aún lo hago, se me dificultaba bastante esa asignatura. Una de las cosas que contribuían a esa dificultad era que la profesora encargada del curso era muy famosa por ser bastante estricta y reprobar alumnos. Así que te podrás imaginar mi terror cada vez que veía entrar a la profesora al salón. Aunque logré superar mis exámenes y aprobé la asignatura al primer intento, la verdad es que todo lo que sé de electroquímica lo aprendí mucho tiempo después, cuando ya habían pasado 8 años desde que terminé mi carrera. De toda la información que mi pobre profesora mostró durante los 6 meses que duró el curso, nada se me ancló al cerebro. Quiero repetir, nada se me ancló al cerebro, excepto una cosa. Algo que no tenía ninguna relación con la asignatura, pero que me cambió la vida. En un momento de total relax, que ni siquiera me acuerdo por qué surgió, ya que esa clase era muy estresante, mi profesora nos preguntó en dónde queríamos trabajar una vez obtenido el título de químicos. Nuestras respuestas incluyeron nombres de empresas o de laboratorios del sector que eran muy famosos en mi región, en Monterrey. Mi profesora nos observó algunos segundos y luego nos preguntó: ¿es que ninguno de ustedes ha pensado en convertirse en investigador? ¿En dedicarse a resolver los misterios de la ciencia? Mi cabeza explotó. Me acuerdo que pensé, wow, pero claro, eso es algo que me encantaría hacer. Eso es algo que sí me imagino haciendo toda la vida. Es más, me imagino haciéndolo hasta el último de mis días. Entonces me empecé a imaginar cómo me vería en un laboratorio, con mi bata blanca mientras resolvía los misterios de la ciencia. En medio de mis fantasías, escuché de nuevo la voz de mi profesora que decía: para convertirse en investigadores, tienen que hacer un doctorado. Son otros 3 años de estudio. Ok, pensé, que el doctorado sea 5 años de licenciatura más 3 de doctorado me dan 8. Empezaré a revelar los misterios de la ciencia a los 25 años. Entonces traté de imaginarme un poco más vieja trabajando en el laboratorio. Luego escuché decir a la profesora: para hacer un doctorado, primero hay que hacer una maestría en ciencias. Son otros 2 años de estudio. ¿Qué? ¿Otros 2 años más? ¿A qué edad se supone que voy a resolver los misterios de la ciencia? ¿A los 30? Obviamente el cálculo de esa edad se basó en el tiempo que yo pensaba que se tardarían mis fantasiosos experimentos. Para mi joven versión de 20 años, los 30 sonaban a una anciana. Paréntesis, ahora tengo 35 y los 30 ya no me suenan tanto anciana, pero igual y así es la vida. Bueno, no me desanimé. Si había que pasar 2 años haciendo una maestría y luego otros 3 años haciendo un doctorado para convertirme en investigadora, pues lo iba a hacer. Estaba decidida. Ya nadie me podía quitar mi sueño de la cabeza. Me convertiría en investigadora algún día y formaría parte de esas personas que se dedican a hacer ciencia. Hasta sabía exactamente el área a la que me quería dedicar: el cuidado del medio ambiente. Me encargaría de investigar cómo eliminar la contaminación presente en la naturaleza. Salí de mi clase feliz y llegando a mi casa informé a mis padres sobre mi decisión. Terminando mi carrera, estudiaría una maestría y luego haría un doctorado y finalmente me convertiría en investigadora. Pan comido, pensaba. Solo tengo que estudiar. La verdad es que estaba bastante acostumbrada a estudiar y además me gustaba porque era muy ñoña. En realidad todavía lo sigo siendo. Pasaron un par de años y finalmente obtuve mi título de licenciatura y empecé a estudiar mi maestría en ciencias. El primer secreto que descubrí no era para nada el que yo esperaba. No empecé mi carrera revelando uno de los muchos secretos de la ciencia. Pero sí descubrí algo muy importante en realidad. Descubrí que para convertirte en investigador, estudiar no es suficiente. Con cada situación a la que me enfrentaba, descubría que el mundo de la investigación tiene sus secretos. Y no es que sean secretos como tal, sino que te dan la impresión de ser secretos porque casi nadie te habla de ellos antes o durante el proceso de formarte como investigador. No quiero que se malinterprete la idea que quiero expresar, así que lo voy a aclarar lo mejor que pueda. Quedamos en que
Si te quieres convertir en investigador y dedicarte a la ciencia, tienes que llegar a tener el grado de doctor. Pero para obtener ese grado normalmente necesitas obtener una maestría primero. Ok, supongamos que ya lo hiciste. Pero obtener el grado de doctor no te convierte automáticamente en investigador. Solamente te transforma en alguien que tiene una serie de habilidades para hacer investigación. En la gran mayoría de los casos, faltan otras habilidades. Muchas, en realidad. Algunas de las cuales ni siquiera forman parte de los objetivos de los planes de estudio de la mayor parte de los posgrados. ¿Quieres ejemplos? Aquí te van 4. 1. Para obtener los títulos de maestría y doctorado, tienes que elegir un curso en alguna universidad o institución académica. Tienes que elegir un asesor de tesis y un tema de investigación. Estas decisiones son súper importantes y hasta te pueden cambiar la vida. 2. Tienes que aprender a escribir de manera eficiente artículos científicos y publicarlos. Eso implica saber elegir un journal adecuado en tu investigación sin terminar siendo presa de las revistas depredadoras, y también implica saber escribir un texto que sea publicable. 3. Tienes que obtener fondos para tus proyectos. Eso implica saber buscar convocatorias y saber escribir propuestas de investigación. 4. Tienes que ser capaz de construir un currículum sólido que te permita obtener una plaza de investigador en alguna institución, lo que implica conocer cosas como el índice H, ORCID, el perfil Scopus o, por ejemplo, si estás en México, el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ¿quién te da información sobre esos temas? Normalmente, tu asesor o asesora, que es como tu mentor o mentora en el mundo de la investigación. Sin embargo, en muchos casos, y casi siempre por cuestiones ajenas a estas personas, los mentores y mentoras disponen de tiempo limitado para resolver a fondo las dudas de sus estudiantes, especialmente si son dudas que no tienen una relación directa con la tesis y que por lo tanto no se perciben como dudas urgentes. Y toda esa información que te serviría para convertirte en investigador termina pareciendo un secreto, algo que nadie te dice y que no tienes idea de dónde encontrar. O peor aún, algo que no eres consciente que necesitas buscar. Muchos de nosotros, en algún punto de nuestras carreras, nos hemos topado con un asesor que siempre está ocupado, o asesora que siempre está ocupada. Y bueno, las dudas que no resolvimos en algún punto se convirtieron en retos más desafiantes de lo que deberían haber sido. Por eso creé este podcast, para ayudar a todas las personas que han decidido convertirse algún día en investigadores y que tienen las mismas dudas que yo tenía mientras realizaba mis estudios. Mi nombre es Erika Cedillo. Soy una química nacida en Monterrey, pero estudié mi doctorado en Ciencias de Materiales en Italia. Actualmente trabajo aquí, siempre en Italia, en la Universidad de Módena y Reggio Emilia. Terminé mi doctorado en 2014 y empecé a realizar investigación independiente en 2017. Se podría decir que soy un Early Career Researcher o joven investigador, es decir, alguien que está en el proceso de consolidarse como investigador, o investigadora en mi caso, ¿verdad? Trabajo principalmente en el desarrollo de materiales con bajo impacto ambiental, algunos de los cuales aplico para eliminar contaminantes acuáticos. En este podcast te compartiré información que obviamente está basada en mi experiencia sobre temas como la elección de un asesor de tesis, la elección de un proyecto de investigación, la escritura de artículos científicos y de divulgación, la búsqueda de posgrados en el extranjero y muchos otros temas más. Espero que todo lo que te comparta te ayude a hacer tu camino más fácil y que puedas disfrutar el proceso de convertirte en investigador o en investigadora sin sufrir más de lo necesario en el intento. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustaron las ideas que revisamos aquí, por favor compártelo con todas las personas a las que creas les pueda ser útil esta información. Te espero en el próximo episodio dentro de 15 días. Chao, chao.